La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, el programa de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy tenemos nuevamente invitado a Pablo Santamaría Alzate, quien actualmente está realizando un doctorado del programa de posgraduados de Estudios de Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Con Pablo Santamaría comenzamos a hablar la semana anterior sobre un artículo publicado por él, Arte y Cultura para el Cambio Social, el caso del Encuentro Internacional Medellín 2007, conocido como MD07. Bienvenido, Pablo Santamaría, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a la ciudad de Medellín, a mi ciudad y a todos los amables radioescuchas. La semana anterior que conversábamos con él, nos hablaba desde Chile. En esta ocasión está nuevamente en Brasil, Pablo. Así es, llegué justamente anoche a la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, donde desarrollo pues el posgrado en estudios de cultura contemporánea. En el programa anterior hacíamos referencia a lo que es el contexto para este encuentro internacional Medellín 2007, y contexto que tenía que ver mucho con la violencia que se daba en la ciudad de Medellín y las características también sociales de la ciudad que llevaron a muchos de los dirigentes desde lo público, desde lo privado, a pensar en planes de desarrollo cultural para la ciudad de Medellín y que terminan permitiendo que se realicen este tipo de encuentros, porque no es uno solo. Y posteriormente en otros programas hablaremos con Pablo Santamaría sobre los otros encuentros internacionales. Pero para este primer encuentro, entonces, como decía, pues está, digamos, esos planes que se generaron. Del programa anterior me quedaban dos inquietudes que le voy a plantear a Pablo Santamaría. Una de ellas es porque el tema precisamente de este primer encuentro, el de 2007, hace referencia a la hospitalidad. Y le decía a Pablo Santamaría que me gustaría que él hablara de la hospitalidad, pero pensándolo en lo que ha sido como tradición, que ha sido algo reconocido del habitante de Medellín, del habitante del departamento de Antioquia, esa hospitalidad, ese recibir al otro. Quisiera entonces, Pablo, que habláramos desde el punto de vista de la historia de la región sobre esa hospitalidad. Pues bien, Carlos, si bien, como usted apunta, desde mediados y finales del siglo XIX los viajeros empezaban a referenciar a esta villa, a nuestra villa y a la ciudad de Medellín como una ciudad y sus gentes obviamente hospitalarias. Llama mucho la atención que precisamente en un texto inédito que encontré, que terminó siendo referencia para el MD07, que es un texto del 2005-2006, donde escribe el curador bogotano José Roca, que de hecho había sido invitado inicialmente por la dirección del Museo de Antioquia para construir la línea curatorial de un evento que retomara la tradición de las bienales, y a la postre terminó siendo el MDE, el Encuentro Internacional de Arte de Medellín en 2007. En este documento, él acusaba lo contrario, acusaba precisamente que pues, Medellín era una ciudad, si bien es de su tradición hospitalaria, en esa historia decimonónica, en la historia reciente, digámoslo así,
pues tenía dificultades de convivencia, de encuentro. Incluso recordemos que entre el 2005 y el 2006 se da una época de una violencia muy tenaz, tanto en la Comuna 13 como en el resto de la ciudad de Medellín, la nororiental, la noroccidental, violencia asociada precisamente a esta violencia al control territorial por el paramilitarismo, y se disparan los índices de desplazamiento intraurbano. En ese sentido, la hospitalidad, a la cual usted pues, referencia y a la cual chicaneamos y alardeamos durante todo el siglo XIX, era del siglo XIX y mitad del siglo XX, pues más adelante no, y sobre todo en el 2000, principios del 2000, no lo es tanto. Entonces, en ese texto, incluso José Roca decía, tal vez como bogotano, tal vez, que los regionalismos pesan mucho entre los antioqueños, así lo neguemos, tal vez como bogotano, o tal vez precisamente pensando en esa circunstancia, no es claro en el documento, en esa circunstancia de migración y de desplazamiento intraurbano, decía que era necesario pensar el asunto de la hospitalidad. Y en los cuadernos del MD07, alguien que hizo parte precisamente del comité curatorial, el también curador y artista bogotano Jaime Cerón, referencia precisamente también esa noción de hospitalidad que había decaído entre el pueblo antioqueño precisamente por los problemas de inseguridad y de violencia social, narcotraficante y política que se veía a finales de la década de los 90 y empezando el 2000. Entonces lo ve precisamente como un leitmotiv para el MD07, Cerón como Roca, incluso pues eso compartido con el comité curatorial de la época y con la dirección del museo, precisamente para pensar esa virtud antioqueña que había sido fundamental a finales del siglo XIX, principios del XX, que se había perdido un poco. Entonces, bajo la noción de hospitalidad es que precisamente articulan el evento, y es coyuntural, además de las prácticas artísticas, es coyuntural que la noción de hospitalidad se trate, porque como insistía ahora, pues la problemática de desplazamiento intraurbano pues se vuelve ya o gana visos de dramatismo, ¿cierto? En ese sentido, podría uno simplemente para sintetizar, hay dos nociones de hospitalidad, no son las nociones decimonónicas de hospitalidad, precisamente con el extranjero, con el migrante internacional. De hecho, Colombia tiene muy poca y muy baja tradición de migración internacional, como puede suceder en otros países donde existe barrio chino, barrio italiano, barrio alemán, etcétera, etcétera. En Colombia no existen esas cosas. La Segunda Guerra Mundial nosotros le cerramos la puerta a la migración, y fue una migración selectiva de algunos sabios que se rescataban básicamente y que terminaron fundando casi que todos los movimientos de las ciencias sociales en el país. No tenemos tradición de migrantes, no tenemos tradición de acogida de migrantes, pero los viajeros que en efecto llegaron a la ciudad de Medellín, y muchos de ellos se quedaron a finales del 19, principios del 20, pienso por ejemplo en Moore también, que fue el que donó el terreno para el parque de Bolívar en su momento, pero fue porque hicieron dinero en una ciudad, en una localidad que pues tenía pues eso por valor supremo y valor máximo. Pero entonces no tenemos, digamos, insisto, tradición de migrante, acogemos muy bien, digamos que somos un pueblo muy acogedor, no solamente nos lo creemos nosotros mismos, sino que en efecto la gente también, cuando uno lleva colegas, amigos a la ciudad, esa sensación de acogida y de hospitalidad, pues allí sucede. Pero en el caso del MD07 tiene una noción, esa segunda noción de hospitalidad. En este caso atendía más a una problemática social, pues, distinto a lo que sucedía a finales del siglo XIX, primera mitad del XX, de un tipo de hospitalidad xenofílica. La idea de hospitalidad para el MD y para lo que se vivía en la ciudad tenía precisamente una noción más sociológica de lo que era una diferencia, una alteridad radical de un problema de movilidad y de migración intraurbana, y específicamente se veía desde el campo a la ciudad. Entonces, en ese sentido, ese concepto de hospitalidad que maneja el MBE está ligado a lo que en la política pública de la época se denominaba la convivencia ciudadana. Entonces, el término de hospitalidad aquí es estratégico. Aquí me refiero al MD07, y es asumido por el MD07 bajo la asesoría de Roca y de Jaime Cerón, precisamente para estimular unas lógicas de encuentro. Precisamente por eso se termina denominando el evento, que antes se había pensado como una bienal latinoamericana de arte. Tuvo tres nombres el evento MD07 antes de volverse Encuentro Internacional de Arte de Medellín: el Bienal de Arte Latinoamericano, incluso también retomar bajo esa tradición de las bienales, el término de pintura, por ejemplo. Estaban interesados en eso, en revivir, digamos, la dirección del museo de la época, en manos de Lucía González en su momento,
de revivir la tradición de bienales y de eventos de alto impacto artístico en la ciudad, porque además también hace 10 años se había dejado de hacer el Festival de Arte de Medellín en el año 1997, entonces no habían eventos de ese tipo. De retomarlo y bajo la sugerencia entonces de estos dos curadores invitados es que la idea de hospitalidad se vuelve necesaria. Ahora, es muy paradójico, pues, que esas propuestas de hospitalidad pues vengan de alguien que no es de la ciudad. Por eso insistía ahora precisamente en el asunto de los regionalismos, porque por lo menos en el texto de Roca, que insisto es un texto inédito, está en el archivo del Museo de Antioquia, es claro pues esa idea de que los antioqueños alardeamos de cierta hospitalidad que no necesariamente sucede o sucedía en el momento pues o actualmente para la escritura del texto que es en el 2005-2006. Pablo Santamaría Alzati, nuestro invitado al programa radial Voces de Color y Música, digo, este es uno de esos logros del encuentro, de este encuentro internacional Medellín 2007, es ese concepto entonces de la hospitalidad como nos lo ha explicado también Pablo Santamaría. Hay otro que tiene que ver, Pablo, con esas alianzas público-privadas para la acción cultural. Así lo dice usted en el artículo. Se ha reconocido en Antioquia o en Medellín cómo tanto lo privado como lo público se trazan objetivos para el desarrollo de actividades o inclusive de obras físicas que se ponen al servicio de la comunidad. Bien, ahí hay varias cosas que tocar, Carlos. La primera de ellas es que si usted buscaba algún asunto que fuese una tradición, que ahorita hablaba de la hospitalidad, en el caso de las alianzas público-privadas o incluso el papel del capital privado en estímulo de la función pública, las prácticas públicas, eso sí que es una tradición en Medellín. Y usted puede pensar claramente el papel de la sociedad de mejoras públicas en la ciudad, ¿cierto? Es decir, todo el desarrollo urbanístico, infraestructura, incluso de las artes mismas, pues fue financiado no por la Sociedad de Mejoras Públicas, tiene una acción importante, la construcción del Palacio de Bellas Artes, el estilo de las exhibiciones y el papel del Museo de SEA, después Museo de Antioquia en la ciudad. Pero eso sí que es una tradición, precisamente, que el capital privado estimula, acompaña, da cuenta de tal vez de las acciones más arriesgadas que en el campo de la historia de los eventos artísticos en la ciudad se han dado. Insisto en la construcción del Palacio de Bellas Artes o piensa incluso más en el arte de las postvanguardias, en las bienales, ¿cierto? Coltejer asume el papel de mecenas, pues asume el papel de acompañante y se vuelve un evento tan importante para el arte latinoamericano y para la ciudad en sí misma. De alguna manera también el sector público pues intenta estar presente, acompañar, en el caso pues, de la primera bienal, por ejemplo, desarrollándose en las instalaciones de la Universidad de Antioquia. Entonces, el papel del capital privado aquí es fundante, y fundante en la medida en que el capital privado, cuando apoya el arte, por lo menos en el caso de Medellín, aunque eso pues ha variado en el tiempo, lo hacía más bien con pretensiones culturales, puede presumirse en algún momento medio elitistas tal vez, pero sí por lo menos con una especie de función pública. En el campo de la cultura, el capital privado ha sido fundamental, por lo menos hasta antes de la generación del Plan de Desarrollo Cultural, y también después de entrado el 2000, el capital privado fue fundamental para acompañar procesos, prácticas y acciones desde el campo de la cultura y sobre todo también para la recuperación del entorno urbano. Entonces, además de las bienales, como acaba de mencionar, el Festival de Arte de Medellín del 1997 también se hace a través de alianzas público-privadas, no un financiamiento público, pero básicamente es el capital privado el que opera allí, además porque ese evento del 1997 tenía, digamos, un interés básicamente comercial, sin embargo también se desarrolla agenda cultural y agenda, digamos, social, con algunas actividades de tipo taller que se desarrollan, si no estoy mal, en el Salón Privada y en el Cerro Volador. Pero que en el caso del MD-07, incluso con los antecedentes previos que se dan al evento, como por ejemplo ya habíamos mencionado en la primera parte de esta conversación, los planes, digamos, los sectoriales que se dan en el 95 y en el 99 para recuperar la gobernabilidad y espacios en el centro de Medellín y que terminan siendo el antecedente para la construcción de
de Ciudad Botero se da precisamente por este tipo de alianzas público-privadas, el interés del sector privado de estimular, digamos, la cultura y en efecto, por vía de ello también estimular un cambio en la mirada de la ciudad o el rostro de la ciudad hacia el exterior y que en efecto de la posta eso también pues les favorece los negocios hacia afuera, precisamente pues, estos empresarios, estos industriales. Y no es poco el dinero que han invertido, o sea, en el caso del M07, si bien la vocación es básicamente pública, el 40% más o menos del presupuesto fue público, más o menos de eso un 30%, 35, casi 40% también fue de capital privado, ¿cierto? Y empresas grandes de la ciudad, como Bancolombia, EPM, en fin, también hubo una participación del Ministerio de Cultura en este presupuesto para el evento del 2007, que incluso no es el tema también, pero estas partidas presupuestales tienden a sostenerse en las otras dos versiones, en el 2011 y en el 2015. Entonces, la participación del sector privado, que básicamente era traer artistas, traer conferencistas, en el caso del 2007, y básicamente también seguros, que es como uno de los asuntos más caros también cuando se desarrollan unos eventos de este tipo, pues fueron asumidos por el capital privado y nunca se aludía, por lo menos en los documentos, a ese famoso concepto de la responsabilidad social empresarial. Entonces no fue por vía de eso, por vía de buscar exención de impuestos que participa la empresa privada, sino que participa porque en efecto pues demuestran un interés, demuestran incluso también proponen, porque era muy visionaria Lucía González en su momento, antes del evento M07, generar unas reuniones con los dirigentes o con los empresarios o los gerentes definieran de estas grandes empresas para conversar acerca del evento y para que en efecto lo sintieran como propio y que entendieran la dinámica que implicaba hacer un evento de arte contemporáneo y no de simple exhibición, la dinámica de encuentro que precisamente del arte con la ciudad y de la ciudad y de sus ciudadanos, con estas prácticas artísticas que entendieran precisamente la dimensión de eso en términos, podríamos definirlo, como lo plantea en el artículo, de capital social. Entonces, en ese sentido, yo siento que la tradición privada en Antioquia, cuando estimula la cultura, genera un capital social que funciona y que estimula precisamente el cambio social, como lo propongo en el documento. Ahora, es un proceso que no es aritmético, no es una fórmula, en efecto, pero sí expresa, digamos, de alguna manera el compromiso que el sector privado tiene con, más que la cultura y el arte, con la sociedad en el momento de la realización del EPS. Y que es un aporte o una participación, Pablo Santamaría, que continúa, no solo pues con la realización de estos encuentros internacionales de artes o como propósito solo de estos encuentros internacionales, sino también hoy podríamos poner como ejemplo el hecho de tener que el Jardín Botánico sea una asociación o un espacio donde lo público y privado pues hacen parte de la junta directiva. Lo mismo pasa con el Museo de Antioquia o el Teatro Pablo Tobón Uribe, para mencionar solo estos tres casos, o el hecho de la existencia de la Alianza Cultural por el Centro actualmente, donde hay alrededor de 80 instituciones culturales, pero también donde el Estado participa, o lo que también recientemente se ha conformado en el centro de Medellín, el distrito San Ignacio, donde aparecen instituciones públicas como la Universidad de Antioquia o privadas como ProAntioquia, Confama o la Fundación Argos. Es decir, que se continúa desde lo público y de lo privado en este trabajo mancomunado para activar la cultura o también para hacer un trabajo social en el territorio. Sí, simplemente para acotar el comentario que usted buenamente trae, que actualiza precisamente lo que acabo de decir. El asunto es que no se trata simplemente de asumir la cultura con cierto paternalismo, porque en efecto, pues, se necesita inversión en ella y lo ven como un campo de inversión social descuidado. No se trata de eso, sino que en efecto, estas empresas o estos empresarios, piensa en la tradición que funda un Nicanor Restrepo Santa María, por ejemplo, que ve en la cultura no simplemente la manifestación del espíritu estético, etcétera, sino una manifestación ciudadana que hay que entender, un termómetro de la ciudad, de lo que procuran sus ciudadanos, etcétera. Entonces lo ven también como parte de una dinámica
parte de una evidencia de circunstancias sociales y también lo ven como un motivador del cambio social. Es decir, la cultura, en el caso, por ejemplo, de la Alianza Cultural por el Centro, donde hay desde personas particulares hasta instituciones que usted acaba de mencionar, donde también está allí la gerencia del centro. Es un sistema, digámoslo así, de relacionamiento complejo, pero sobre todo muy práctico y muy eficiente para entender las dinámicas y las problemáticas que suceden en el centro de Medellín, pero generar acciones de restitución simbólica o académica o cultural, fundamentalmente para la recuperación del espacio público y de la vida en el centro de la ciudad de Medellín. Entonces, fíjense que no es el arte por el arte ni el apoyo a manifestaciones artísticas en tanto que sean estéticas, sino que en efecto hablen de la ciudad, permitan entenderla y permitan incidir en ella. Yo creo que es un sistema, como acabo de decir, de participación ciudadana muy potente. Y el hecho de que la empresa privada o el sector privado o el capital privado también recurra a este tipo de prácticas es que también están interesados en hacer parte de la vida cotidiana de la ciudad. En este Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2007, que es el que estábamos analizando con Pablo Santamaría a partir de su trabajo de investigación y el artículo publicado. Pablo, me encuentro que usted hace referencia en el artículo a esos espacios de hospitalidad, ya los hemos mencionado, pero también es lo que se denominaba como espacios anfitriones, que es otra forma práctica de ver cómo las instituciones culturales, educativas, se suman a la realización de un evento tan importante que congrega no solo entonces a un público, al asistente a las actividades culturales programadas en un evento como esto, sino también a las instituciones para que se sumen, en este caso entonces como espacios anfitriones o como esos espacios de hospitalidad. Digamos que los espacios anfitriones fue la estrategia curatorial, generaron pues los curadores en su momento del MD07 para aplicar ese concepto de hospitalidad, de la medida que pues era, digamos, se volvían estratégicos relacionarse con espacios de la ciudad que tuviesen, digamos, una tradición de relacionamiento de la ciudad en sí mismo, desde sus acciones artísticas y culturales o académicas, como es el caso de Bellas Artes, que ya lo voy a referir. Pero también es porque condensaba conceptualmente la idea de la hospitalidad, ser un anfitrión. Un anfitrión es precisamente aquel que ejerce la hospitalidad en beneficio de aquel que recibe, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, se volvía una unidad metodológica y conceptual dentro del Encuentro Internacional de Arte Medellín en 2007. Entonces, además de los otros núcleos, del núcleo expositivo, etcétera, los espacios de hospitalidad fueron fundamentalmente metodológicos, ¿cierto? Además de la agenda académica y de las otras acciones que se dieron articulando el evento. Y quiero resaltar dentro de estos espacios anfitriones particularmente uno, que fue Bellas Artes en su momento. Y lo digo no por demagogia, sino porque por primera vez una institución académica hace parte de un proyecto, entre comillas, aunque no lo fue solamente ese tipo, un proyecto de exhibición o un evento de este tipo. El MDE tenía una vocación de trabajo con las comunidades de base, es decir, de procesos artísticos más que de exhibición de obra. Y estos procesos artísticos, generalmente los más convocados eran los actores artísticos y culturales de base. Yo recuerdo, por ejemplo, La Jícara en la comuna noroccidental, ¿cierto? En el barrio Castilla, que en ese momento lideraba el artista Freddy Serna, que fue de hecho uno de los espacios de anfitrión. Entonces se desarrollaron talleres allá con la comunidad, porque es el espacio natural donde sucede el arte, con la comunidad. Ya tenían una experiencia y una tradición, y fue un movimiento estratégico de los curadores, pues que digamos, abrazar este tipo de espacios, precisamente para hacer que el evento pues llegue a las comunidades. Sin embargo, Bellas Artes pues no es una institución de trabajo comunitario, no es una institución cultural de trabajo comunitario, sino que básicamente es una institución de formación y que apenas estaba configurado, llevaba un año de configurado como institución universitaria, pero que tenía ya una tradición de profesores, sobre todo en el área de artes plásticas, que habían desarrollado proyectos de carácter comunitario. Piensa en un Carlos Uribe, piensa en un Adolfo Bernal, por ejemplo. Por lo tanto, esa experiencia docente, yo siento que la institución la abraza muy bien, la explota muy bien y la revitaliza en una relación ya estratégica con la curaduría
del MS07. Entonces se vuelve un espacio anfitrión. Un espacio anfitrión que en principio tuvo una agenda académica, es decir, tenía como vocación en principio generar circulación. Vinieron unos artistas caleños, de Lugar a Dudas, por ejemplo. La institución también tuvo la posibilidad de recibir y de beber la experiencia de muchos otros artistas allí, de ser anfitrión de muchos otros artistas que también le aportaron en su momento al currículo. Pienso, por ejemplo, en un Tomás Arracena, el artista argentino, con su museo aerosolar, o también estoy pensando en los colegas de La Culpable, los artistas peruanos, que hizo pues una quemada de CDs, si mal no lo recuerdo. Entonces, en ese sentido, fueron una serie de acciones que fueron muy interesantes para la ciudad y que Bellas Artes inaugura en el evento del 2007 y que también vuelve a continuar en el evento del 2011, interesado nuevamente en revitalizar su relación no solamente con el Museo de Antioquia desde el punto de vista académico, sino cultural. Pues en ese sentido, el movimiento estratégico que hacen los curadores al articularse con las dinámicas, digamos, de vida de la ciudad, pienso también, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en su momento con Taller 7 y saberse articular con esas prácticas artísticas que se instalaban o las situadas, digámoslo así, pues fue fundamental para el éxito del evento, porque, insisto, tenía esa vocación de encontrar, primero de que los artistas extranjeros se encontraran con lo local y dialogaran con eso, pero también que la ciudad tuviese la posibilidad de acoger esas dinámicas artísticas contemporáneas y empezar a comprenderlas. Pablo, se nos acaba el tiempo del programa radial Voces de Color y Música. El tema tiene continuidad, entre otras cosas, porque usted escribió otro artículo sobre el Encuentro Internacional de Arte Medellín 2011, MD11, que lo denomina Arte Contemporáneo y Formación de Ciudadanía, donde el énfasis que usted hace en este artículo es más sobre esa reflexión en torno al ejercicio de las prácticas artísticas contemporáneas y la idea de formación ciudadana bajo la mediación artística y cultural, que también hace parte pues como de esos planes de desarrollo cultural de la ciudad. Lo invito, Pablo, para que en un próximo encuentro podamos hablar de este tema para darle continuidad también y que los oyentes puedan tener ese contexto, por qué llegamos a la realización de un encuentro como estos en el 2007, pero entonces, ¿por qué darle continuidad a ese espacio, ese encuentro cultural para el 2011 y luego para el 2015, pero en este caso hablar del 2011? Lo invito entonces para que nos acompañe la próxima semana, si es posible, y dependiendo del lugar donde se encuentre usted en ese momento. Con el mayor gusto, Carlos, por supuesto, dispuesto a contribuir y a conversar de estos temas que, insisto, no solamente son importantes para la academia, para el campo cultural, para el campo del arte, por lo que han representado, sino también para la ciudad, en la medida que, en efecto, empieza uno a encontrar que el arte, las prácticas culturales, las prácticas artísticas en la ciudad, no están aisladas de la dinámica misma de la ciudad en términos de seguridad, en términos económicos, en términos de violencia, en términos de todo tipo, y que en efecto el arte no es un asunto para salvados de la montonera, como decía el maestro Tomás Carrasquilla, sino que se funde con la vida cotidiana y hace parte de ella, e incluso también puede ser utilizado para generar en ella procesos de cambio y de transformación social. Con el mayor gusto, entonces, Carlos, dispuestos a atender la invitación. Muchas gracias a Pablo Santamaría Alzate por su participación en este programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.